Bueno, pues quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Caja Badajoz el que, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el Museo Nacional de Arte Romano, de proceso de reforma, de ampliación y remodelación, pues el Salón de Actos, como saben, está siendo sujeto a una actuación importante. Entonces no teníamos disponibilidad de un espacio que fuera cómodo, accesible, y nos parecía que esta institución, Caja Badajoz, pues nos podía acoger aquí en su sede. Por tanto, quiero agradecer el que nos hayan acogido y el que tengamos la disponibilidad de poder desarrollar aquí nuestro ciclo de conferencias, que, como saben, para aquellos que se unan por primera vez, lo hemos titulado Grandes descubrimientos en arqueología. Y nos hemos centrado en algunas de aquellas obras y espacios arqueológicos más importantes a lo largo de la historia, que de alguna manera se podría decir que han cambiado el curso de la historia. Ahora hacemos esta primera parte hasta diciembre y a partir de enero continuaremos hasta el mes de mayo con una segunda parte. La primera conferencia versó sobre el descubrimiento de Tutankamón, que fue también uno de esos grandes hallazgos míticos en el mundo antiguo. Además, se celebraba hace poco el centenario del descubrimiento por parte de Howard Carter, el arqueólogo inglés del Museo Británico que lo descubrió, y también rindiendo un poco de homenaje pues, a toda esa actividad, a veces tan sacrificada y tan dura, que la arqueología prácticamente desde el siglo XVIII, en que nace como ciencia histórica, pues ha venido desarrollando. La segunda conferencia del profesor Jacobo Storch de la Universidad Complutense fue sobre Troya, también otro sitio mítico. La verdad es que ahora cuando uno va a Troya, que prácticamente allí no se ve nada, pero no nos podemos hacer idea de lo que significa desde el punto de vista de la historia, de esa mítica del mundo antiguo, el sitio, el enclave de Troya, porque indudablemente Troya es el origen de la guerra de Troya, que es uno de los episodios de la antigüedad que han dado lugar a mayor número de obras escritas, de referencias, que se convirtió en el mundo antiguo en la gran épica de la antigüedad. Todos los ciudadanos de la antigüedad, todos los seres de la antigüedad, oralmente o porque sabían leer y escribir, conocían al dedillo, podríamos decir, los episodios y los avatares de la guerra de Troya. Y hoy elegimos este tercer tema, que es otra pieza emblemática, otro descubrimiento emblemático, porque es un mito en el mundo antiguo, que es la estatua de Zeus en el santuario de Olimpia. El santuario de Olimpia, uno de los sitios más emblemáticos, es un yacimiento arqueológico que fue descubierto desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, primero por los equipos franceses y luego por los equipos alemanes. Pero quienes descubrieron y quienes demostraron la existencia de esa estatua, que era casi una leyenda en la historiografía y en las fuentes antiguas, fue el equipo del profesor Emil Kunze del Instituto Arqueológico Alemán. En el mundo antiguo conocemos cuáles eran las 7 maravillas, que partían de la pirámide de Giza o Gizeh en Egipto, del tercer milenio antes de Cristo, y terminaban con el faro de Alejandría, también en Egipto, del siglo III antes de Cristo. En esa lista, que se tenía por conocida en todo el mundo antiguo, una de las obras era la estatua de Zeus en el santuario de Olimpia, que se suele fechar en torno al 430 a.C., en plena época clásica griega, en el siglo V a.C. Entre la pirámide de Giza y el faro de Alejandría, como obra más reciente, están los jardines colgantes de Babilonia, el actual Irak, del siglo VII, siglo VI a.C.,
el templo de Artemisio en Éfeso, en Turquía, del siglo VI a.C., del 550, nuestra estatua de Zeus, que es la que hoy vamos a analizar, el mausoleo de Halicarnaso, es decir, la tumba del sátrapa Mausolo en Halicarnaso, que también se convirtió en una de las maravillas del mundo, que es del 353, del siglo IV a.C., el famoso Coloso de Rodas, en Grecia, del siglo III a.C., y finalmente, como hemos dicho, el faro de Alejandría. Se le atribuye al geógrafo e historiador Heródoto de Halicarnaso, cuya vida se desarrolla en el siglo V a.C., que fue el autor del primer elenco o la primera lista, podríamos decir, de las maravillas. Pero indudablemente no lo fue de esta, que es la que llegó en todas las fuentes de la antigüedad, puesto que Heródoto muere en el 425 a.C., por tanto, todas las obras posteriores no hubiera tenido ocasión de conocerlas. Por tanto, esta es una de las listas que se atribuyen al famoso Calímaco de Cirene. Calímaco de Cirene era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, quien escribe precisamente un tratado que se titulaba Sobre las maravillas de todas clases reunidas por lugares. Y Calímaco de Cirene enumera una serie de lugares y de sitios y las maravillas que se correspondían en cada uno de estos sitios. A lo largo de la historia, lógicamente, los artistas, con bastante fantasía, dibujaron y plasmaron esas maravillas del universo, algunas de las cuales, la inmensa mayoría, ya no existían. Estos grabados son en su mayor parte del siglo XVIII, por tanto, en el siglo XVIII estas maravillas no existían, pero había tal conocimiento, esas referencias, esas transmisiones escritas y orales, esa información era tan impactante, lo que nos narraban las fuentes, que se perpetuaron a lo largo de los siglos. En concreto, del santuario de Olimpia, en el siglo XVIII se realiza, entre otros muchos, uno de esos dibujos ideales de cómo veían en el siglo XVIII, cuando empezaban ya a acercarse al conocimiento del pasado. No olvidemos que desde el Renacimiento hay un afán por el conocimiento del pasado. Y así lo veían, y así veían en el siglo XVIII la estatua de Zeus en el santuario de Olimpia, ubicada dentro de un gran recinto, y alrededor de esta pieza pues toda una serie de grandes obras de arte que lo completaban. No dejaba de ser una visión fantasiosa o de fantasía en relación a cómo era esta maravilla del mundo. Pero en realidad, cuando los arqueólogos en el siglo XIX se acercan a Olimpia, lo que se encuentran es esto: un conglomerado de piezas arquitectónicas derruidas, extraídas, bueno, derribadas, y una serie de materiales que nada tenían que ver con la existencia de esa gran maravilla del universo. Sí que es cierto que las dimensiones colosales de esos capiteles, de esas basas, de todos esos fragmentos de fustes, ya preludiaban que aquel templo era sin duda un templo de una dimensión sobrehumana, de una dimensión desconocida hasta entonces. Y estas fotografías, estos clichés fotográficos en placas de cristal, que son los primeros que se extrajeron casi paralelos al descubrimiento de la fotografía, son los que nos informan de cómo estaba el yacimiento. Y como pueden ver ahí, no había ni el más mínimo, ni la más mínima huella de la existencia de esa estatua del dios Zeus. Lo que hoy podemos ver en Olimpia es esto: es un gran santuario, lógicamente no está en pie, han colocado algunas de las columnas de alrededor, pero lo que nos tenemos que imaginar es un templo de unas dimensiones, como he dicho, sobrehumanas, colosales, y un edificio de primera magnitud en cuyo interior, por conocimiento
por lo que nos cuentan las fuentes, estaba una gran estatua del dios Zeus. Y esto es lo que nos interesa, acercarnos a esa estatua del dios Zeus. Estas son las visiones, la de la derecha, de la que se hizo en el siglo XIX, una reconstrucción de un pintor francés, y a la izquierda una más reciente, de estas últimas que se han hecho por ordenador, restituyendo cómo verían los griegos, los coetáneos, esa estatua en el interior del templo. Porque indudablemente lo que sabemos es lo que nos cuentan las fuentes, pero no nos podemos imaginar cómo sería esa estatua. Y en todas las recreaciones ideales se destaca sobre todo el impacto que causaba ante el espectador la contemplación del Dios sentado en su trono y la dimensión, porque la altura total del Dios eran, sin el pedestal, aproximadamente unos 13 metros. Para que se hagan una idea, la altura de la nave principal del museo. El arco del museo, 15 metros. Pues imagínense que el dios sentado en su trono tenía esa altura. ¿Pero quién era Zeus? Zeus era el padre de los dioses, el que gobernaba el Olimpo. Él era hijo de Rea y Cronos y se había salvado porque su madre, Rea, había engañado a Cronos. A Cronos le habían predicho que le habían dicho que sería derrocado por uno de sus hijos, como él había hecho con su padre, es decir, que lo destronaría uno de sus hijos, con lo cual, cuando nacían sus hijos, automáticamente los devoraba. Rea, su esposa, urde un engaño para evitar que se comiera a sus descendientes, y entonces cuando nace Zeus, lo envuelve una piedra del tamaño del neonato en un paño y se lo da Cronos, se lo traga creyendo que se ha tragado a su nuevo hijo y salva de esta manera a Zeus. Zeus sobre todo es conocido en la mitología clásica por sus ciclos amorosos. Va a ser la divinidad más promiscua, podríamos decir, o más infiel de todas las existentes en el Olimpo de los dioses. No había joven diosa, ni joven ninfa, ni joven mujer de la mitología antigua a la que Zeus no sedujera y pretendiera. Y ahí tenemos todo el ciclo de los amores de Zeus. Va a gobernar a todo el Olimpo y, sobre todo, lo que nos interesa es saber cómo son sus atributos y dónde se le rinde culto. Los atributos de Zeus son la corona de olivo, el cetro con el águila y en una mano la victoria, lo que simbolizaba el dominio sobre todo el orbe, sobre todo el universo. Los primeros sitios donde se rinde culto a los dioses olímpicos y generalmente a Zeus van a ser la isla de Creta, los que están señalados en rojo. En el sur, la isla de Creta, que para algunos autores es el origen de Zeus, es decir, donde está el origen de su culto, el santuario de Olimpia, que es ese punto intermedio que tienen arriba, en la península del Peloponeso, y en la parte superior, el tercer santuario de Dódona. Por tanto, son tres grandes centros de culto en los que se establece o se instituye el culto al dios Zeus. Las primeras menciones que aparecen de Zeus como dios, como un mito ya divino, nos las encontramos precisamente en la isla de Creta, en el palacio de Noxos, escritas en lineal B, es decir, una escritura anterior al griego clásico. Estamos hablando del 1450-1200 a.C. Y esto es un fragmento de una de esas tablillas que se encontró en el palacio de Noxos, donde se puede ver cómo se hace alusión en esa escritura, que como ven es una escritura mixta entre la escritura ideomorfa, la jeroglífica, y allí se menciona a Zeus. Habitualmente de Zeus conocemos dos versiones. La del Zeus que está de pie en su imagen, esta es la primera que se conoce, que es una pieza de bronce pequeña,
Zeus se encuentra con un centauro, es una pieza del siglo VIII a.C., está en el Museo Metropolitano de Nueva York, es una pieza del geométrico griego, del arte geométrico griego. Bien, pues esta pieza de bronce es una de las más antiguas donde podemos atestiguar que se está representando a Zeus. Pero también de pie, como lo vemos aquí, generalmente llevando el rayo, llevando el cetro, en ocasiones desnudo, como vemos aquí en esta estatua del Museo de Taranto del siglo VI a.C., pero la imagen que se va a consolidar más canónica de Zeus, esta es la más arcaica, la más clásica va a ser la del Zeus sentado en el trono. Zeus como gran dios, como gran divinidad, sentado en su trono, con los atributos que les caracterizan. Y aquí tenemos una crátera del Ática, de la zona de Atenas, también del Museo Metropolitano de Nueva York, de figuras rojas, donde podemos ver a Zeus sentado en su trono ante este joven Efebo que le vierte el líquido sobre un objeto, un ritual. Fíjense que la iconografía de Zeus, blandiendo el haz de rayos y con toda esa fuerza y ese poder, la vamos a encontrar en una pieza muy próxima, en la famosa Kilix de Medellín. Esta pieza que se encontró en la necrópolis orientalizante de Medellín, que se fecha en el siglo VI a.C., es una pieza griega importada a Medellín, al yacimiento orientalizante de Medellín, donde esa pieza luego pasó a la colección del Museo Arqueológico Nacional, donde podemos ver en el borde la representación de Zeus como gran poderoso, como gran dios poderoso, lleva los rayos en la mano, como podemos ver ahí, y debajo hay una inscripción en griego que dice Eimi poteros, es decir, este vaso es mío, me pertenece, que es un poco una dedicatoria ritual de una pieza que se utilizaba habitualmente en banquetes, en este caso probablemente en banquetes funerarios, puesto que se encontró en una necrópolis. A lo largo de los siglos, la imagen de Zeus se perpetuó siempre muy similar. Esta es una moneda griega, un tetradracma griego del siglo IV a.C., del Gabinete de Medallas de París, donde podemos ver ya una cabeza característica de Zeus, con la corona de olivo, como hemos dicho, el haz de rayos que le asoma por detrás de la cabellera, el pelo largo y abundante, muy rizado, y la característica barba. Y ese rostro tan clásico, tan canónico, que es muy identificativo de Zeus. Así se va a mantener su iconografía a lo largo de los siglos. Esta es otra restitución reciente y esta es una moneda de época de Adriano, del emperador Adriano, del siglo II después de Cristo, ya romana, de una provincia oriental, donde lo podemos ver representado en el trono con los atributos característicos que luego veremos, que conocemos por las fuentes que poseía la gran estatua de Zeus. Pero ¿cómo se alcanza y por qué surge ese interés por parte de la investigación hacia el conocimiento de esos yacimientos? No olvidemos que en el siglo XVIII y en el XIX las grandes monarquías europeas van a mirar, a volver su mirada hacia los territorios del origen de la cultura occidental. El mundo griego, el mundo helenístico, en lo que es la actual Turquía, y el mundo clásico, naturalmente, también en Roma y en otros territorios del antiguo Imperio Romano. Este es un cuadro típico de costumbres que representa una reunión de expertos que están debatiendo, hablando, dibujando, analizando los mármoles que se habían llevado a Londres procedentes del Partenón, lo que había causado una enorme admiración en toda la comunidad científica. Esta es la llamada Sala Elgin del Museo Británico, porque fue Lord Elgin el que propició que esas piezas se llevaran a Londres,
con el consiguiente debate y discusión tradicional entre el gobierno griego con la devolución de los mármoles del Partenón. Lord Elgin era el embajador británico entonces en Atenas y de una manera, podríamos decir, no excesivamente ortodoxa, pues consiguió sacar esos mármoles del Partenón, que dicho sea de paso, estaban en un fortín que era un polvorín y estalló, o sea que si a lo mejor esos hubieran quedado allí, muchos se hubieran destruido, pero es cierto que actualmente hay ese debate abierto sobre la conveniencia o no de la devolución de esas piezas que generalmente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pasaron a colecciones europeas, a colecciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, por toda Centro Europa, en España también tenemos colecciones procedentes de Italia, de la época borbónica, etc. Esa fascinación por el pasado, aquí tenemos también en el British, hicieron que se dedicaran edificios, es decir, estos edificios se construyen ex professo para custodiar, para exhibir, para presentar al público, a la sociedad británica e internacional, todas esas riquezas que estaban en muchos casos abandonadas y en peligro de destrucción en los territorios donde se encontraban. Pero nos tenemos que situar en la Atenas del siglo V para entender por qué surge el Zeus de Olimpia. En la Atenas del siglo V, este personaje que vemos aquí a la derecha es Pericles. Pericles es el político que va a querer construir una nueva Atenas tras las guerras médicas. Se va a preocupar de dar a la ciudad de Atenas la fisonomía de una gran urbe y para ello encarga nada menos que al artista Fidias que haga todo el programa decorativo de la Acrópolis de Atenas, fundamentalmente del Partenón. Esto que fue un proyecto político de Pericles, en una parte de la sociedad ateniense, evidentemente en los que no eran partidarios de Pericles, suscitó mucha controversia. Primero por lo que significaba de inversión económica, después de un país, de una ciudad, mejor dicho, arrasada por las guerras anteriores. Entonces tenía la reconstrucción de la Acrópolis, la creación de esos grandes complejos, podríamos decir, esa política de grandes construcciones encontró un cierto rechazo en una parte de la sociedad ateniense. Pericles encarga a Fidias que le construya, que le realice toda la decoración del Partenón. Aquí vemos un cuadro de Sir Lawrence Alma-Tadema, un pintor del XIX, historicista, que ha hecho grandes recreaciones del mundo antiguo, donde podemos ver cómo los atenienses contemporáneos a Fidias se han subido en los andamios y están viendo este Fidias, que está aquí en el centro, y él les está explicando los relieves del Partenón, la planta de la Acrópolis y la planta del Partenón, para que nos hagamos una idea. Estos relieves que están visualizando están en la parte interior, es decir, en ese segundo cuerpo de columnata, con lo cual este sería el cuerpo interior, esta sería la cubierta superior de todo este entramado que hoy naturalmente no existe, pero que en la antigüedad, en el momento en el que se está realizando la gran obra, existe. Son las piezas más impresionantes del arte clásico griego, y tenemos un ejemplo impresionante de cómo Fidias va a trabajar en el Partenón. De Fidias sabemos su origen, sabemos que era de una familia de artistas, su hermano era un pintor reconocido, pero que él desde pequeño manifestó unas dotes extraordinarias para el arte en general y para la escultura en particular. En esta gema, que es una pequeña gema de un anillo, vemos a la izquierda la cabeza del Zeus y a la derecha, este personaje calvo barbado, es Fidias. Un retrato también que se conserva en la Gliftoteca Nikalsberg, y también se cree que Fidias es este personaje que está aquí autorrepresentado en el escudo de la Atenea del Partenón, es decir, que él se representó a sí mismo, igual que va a hacer Velázquez en las Meninas, que se va a retratar
él girándose y volviendo la mirada hacia el espectador, aquí vemos que Fidias parece ser que se quiso inmortalizar representado desnudo en el famoso escudo de la Atenea del Partenón. La obra de la Atenea del Partenón, ya saben que Atenea va a ser la diosa protectora de la ciudad de Atenas. Se disputaban el patronazgo de Atenas dos dioses, Poseidón y Atenea. Los atenienses les dijeron: ¿qué nos ofrecéis por vuestro patronazgo? Poseidón lanzó el tridente desde el mar y brotó el agua, que es el río que está en la ciudad de Atenas. Sin embargo, Atenea les ofreció el olivo y los atenienses acertadamente dijeron: queremos a Atenea, porque el río se puede secar y nos puede traer la desdicha y la desgracia. El olivo nos alimenta, es un producto farmacéutico y nos sirve también el aceite como elemento de combustión para diferentes actividades humanas. Y eligieron a Atenea porque les entregó como don, como regalo, el olivo. Por eso la diosa Atenea porta también entre sus símbolos el olivo. Bien, pues en honor de su patrona, los atenienses erigieron dentro del Partenón la estatua de Atenea. La estatua de Atenea es la primera obra en la que se utiliza en su integridad marfil y oro para realizar la estatua. Imagínense que es una pieza de elevadas proporciones, no tantos como las del Zeus de Olimpia, pero de notables proporciones. Creo que supera los 9 metros. Naturalmente no se conserva la estatua en la actualidad, pero sí tenemos copias romanas de cómo sería esta estatua, esta es una recreación por ordenador también de cómo sería la estatua dentro del templo, y aquí en el interior del Partenón, esta es una foto muy antigua, pero yo tengo que decir que cuando yo era estudiante, que fui por primera vez a Grecia en el año 79, pude meterme dentro del... Tú te podías meter por todos los monumentos. Pude entrar dentro del Partenón y verdaderamente cuando vi la plataforma inmensa donde estaba ubicada la Atenea, se veía perfectamente el cuadrante para colocar el pedestal, donde hoy en día ya no se puede ver porque no te permiten entrar dentro del Partenón ni entrar dentro de nada, porque la gente, como es tan salvaje, pues se sube por todos los sitios, etcétera, y es relativamente peligroso, pero entonces se podía ver. Se ve perfectamente, y aquí tenemos una foto antigua de los años 50, donde se puede apreciar esa estructura de plataforma donde iba la diosa. Pero, así como le dio fama esta obra y este encargo de Pericles, este encargo político de Pericles a Fidias, fue la causa de su desdicha. Porque los enemigos de Pericles le denuncian a Fidias y dicen que se está quedando con oro de la estatua, que está haciendo las piezas con menos peso y que está robando el oro del tesoro de los atenienses. Entonces este proceso para Fidias fue muy traumático, porque claro, era acusarle de ladrón, de que estaba robando el tesoro de sus conciudadanos. Entonces Fidias desmontó las piezas de la Atenea, las pesó y demostró que no se había quedado ni con 1 gramo de la estatua. La volvió a montar, pero ya se marchó de Atenas, porque para él aquello fue digamos, un elemento muy negativo en su carrera artística, y decide que se va a ir a trabajar a otro gran santuario, al santuario de Olimpia. Se marcha de Atenas, habiendo concluido prácticamente el proyecto de la Acrópolis y habiendo demostrado su inocencia en la acusación, que insisto, no era una acusación contra Fidias, era una acusación contra Pericles, porque lo que le querían acusar a Pericles era de que estaba dilapidando el tesoro de la ciudad de Atenas, porque se estaban pagando las obras con el tesoro que tenían los atenienses, y claro, pues los enemigos de Pericles utilizaron esta artimaña, podríamos decir, para acusar a Pericles de malversación, lo que ahora sería una acusación en firme de malversación de fondos. Bien, Fidias se marcha a Olimpia y comienza a trabajar en el proyecto del santuario de Olimpia. Sabemos que llega a Olimpia
hacia mediados del siglo V. Las fechas con exactitud no se conocen. Parece ser que el templo se termina en el 457 a.C. y que Fidias empieza a trabajar en el proyecto del Zeus de Olimpia en el 450. Y va a durar su construcción prácticamente 13 años, porque era un proyecto de gran envergadura. Allí va a crear la estatua de Zeus, que se va a convertir en la imagen más venerada de toda Grecia y más famosa de toda Grecia. La representa a la diosa Atenea, ya han visto que la había representado de pie, con el escudo, la lanza, como diosa protectora de la ciudad de Atenas. A Zeus, sin embargo, lo representa en su trono, como padre de los dioses, sentado con el cetro, y lleva la cabeza coronada de olivo, mira hacia los fieles, es decir, mira hacia abajo, porque él está, lógicamente, a una altura considerable, mira hacia los fieles, lleva en su mano derecha la victoria, la Nike, de aquí viene la palabra Nike, vencer en griego, victoria. Yo siempre le digo a los jóvenes, vosotros os creéis muy modernos por las zapatillas deportivas, pero no son Nike, se llaman Nike, que significa victoria, vencer en griego. Por tanto, las cosas tienen una explicación mucho más clara. En inglés no existe lo pronuncian a la anglosajona Nike, pero de Nike nada, es Nike. Que significa vencer, victoria, y eso significa que si te pones esa zapatilla vas a ser el vencedor, que también tiene su mensaje subliminal la publicidad al respecto. Bien, pues Fidias realiza esta gran obra que se va a convertir en una imagen admirada, venerada y va a tener una fama enorme. Las piezas eran de oro macizo, era un armazón de madera, como una estructura de madera forrada de marfil, es decir, las partes del cuerpo, los brazos, el torso, etcétera, eran de marfil y los elementos de la vestimenta, el manto, la corona, el cetro, todo era de oro macizo, o en ocasiones también en hueco. Conocemos algunas fuentes antiguas que nos hablan de cómo era esta estatua. Estrabón, en el siglo I antes de Cristo, después de Cristo, Estrabón hacia el siglo I después de Cristo, nos dice que había la impresión, cuando uno entraba en el templo, tenía la impresión que si el dios se ponía de pie, iba a temblar el universo, porque claro, tocaba prácticamente con el techo. Esto nos lo cuenta Estrabón en su geografía. Cuando estuvo terminada, y tardó mucho tiempo en concluirla, ocupaba prácticamente la mitad de la nave principal y tocaba casi a la altura del techo, 13 metros, como he dicho antes. Lo cierto es que para poderla instalar tuvieron que desmontar algunas columnas interiores porque no cabían, lógicamente la hicieron por partes, porque no cabían. Según Tito Livio, que es otro historiador romano del siglo I después de Cristo, nos dice que el general Lucio Emilio Paulo, que llegó en su visita a Olimpia a ver la estatua cuando derrota a los macedonios, se conmovió de tal manera que era como si hubiera visto al dios en persona. Es decir, Tito Livio nos dice que un general que acababa de ganar una guerra contra los macedonios, que era un hombre valiente y un hombre al que no se asustaba por absolutamente nada, cuando entró en el santuario y contempló la estatua de la divinidad, se sobrecogió de tal manera porque tenía la sensación de que había visto a Dios. Pero la descripción mejor que se conserva es la de Pausanias. Pausanias, en el siglo II después de Cristo, en su descripción de Grecia, Pausanias, geógrafo, historiador, hace un recorrido por Grecia y en su descripción nos lo describe así. Dice, el dios está sentado en un trono, está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una guirnalda que lleva brotes de olivo. En su mano derecha, una victoria, que al igual que la estatua es de marfil y oro. Lleva una cinta en la cabeza a modo de guirnalda. En la mano izquierda del dios hay un cetro, adornado con todo tipo de metales, y el ave que se posa sobre el cetro es el águila. Las sandalias del dios
también son de oro, al igual que el manto. En el manto hay figuras bordadas de animales, flores de lirio. El trono está adornado con oro y joyas, por no hablar del ébano y marfil. Sobre él hay figuras pintadas e imágenes forjadas. Hay 4 victorias representadas como mujeres danzantes en los pies del trono y otras 2 en la base. En cada uno de los 2 pies delanteros hay niños tebanos perseguidos por esfinges, mientras que bajo las esfinges Apolo y Artemisa abaten a los hijos de Níobe, a los nióbides. Esta es una descripción que nos hace Pausanias de cómo era el dios, de cómo era esta estatua. Pero ¿qué pasó con esta estatua? Porque hasta el siglo II estamos viendo que desde el siglo I al siglo II la estatua está en el santuario, está en pie. Parece ser que en el siglo III, a causa de distintos terremotos, ya el santuario sufre bastante. Allí se siguen haciendo los festivales olímpicos, pero vamos a llegar a finales del siglo IV, cuando el emperador Teodosio I prohíbe de manera taxativa los cultos paganos y empieza a cerrar los templos, porque ya el cristianismo estaba, digamos, era la religión oficial del Estado desde Constantino. Entonces el emperador Teodosio I y después Teodosio II, con sus normas y leyes que dicta a favor de la eliminación, del cierre de los templos, y porque visto que Teodosio no había sido capaz de eliminar esos cultos paganos, pues Teodosio II, lo sabemos por el Códice Teodosiano, dicta normas nuevas para la destrucción sistemática de las imágenes paganas. Y esta causa hizo que en muchos sitios, aquí en Mérida exactamente igual, las piezas se destruyeran. Y también hizo que algunos de estos fieles, de estos santuarios, por temor a que sus imágenes se destruyeran, las ocultaron y las escondieron. Y por eso en algunas excavaciones aparecen todas las piezas amontonadas en un sitio, porque las han ocultado y se las han llevado a otro sitio para evitar que las destruyeran, porque las leyes decían que había que destruir las imágenes que no fueran ya las imágenes cristianas. Por tanto, en la política teodosiana se hizo una política sistemática. No sabemos cuándo la pieza desaparece del santuario. Sí sabemos que ya en el Palacio de Constantinopla se habían llevado muchas piezas de la antigüedad en el Palacio del Zonaras, de uno de los grandes personajes de Constantinopla, que estaba además situado junto al estadio de Constantinopla, lo que es la gran plaza de allí de Estambul. Se habían llevado muchísimas piezas y allí se conservaba, decían algunos textos, la estatua del Zeus de Olimpia. La habían desmontado, lo que quedara, ya a partir, se sospecha, a partir sobre todo del siglo VI, del siglo VII, y se lo habían llevado allí. Sea como fuere, la estatua no se conservó a lo largo de los siglos, porque naturalmente esos palacios en el siglo XI, en el siglo XII, fueron objetos de saqueos, de destrucciones sistemáticas. ¿Y cómo se descubre la existencia real de Zeus? Porque uno puede pensar que es un mito y que en realidad esa estatua no existió o existió en la imaginación de estos autores. Pues nos tenemos que situar de nuevo en el siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, para analizar ese resurgir, esa fascinación por el mundo antiguo. Y a mediados del siglo XIX, los franceses vuelven a excavar en Olimpia, en esos territorios del norte de Grecia. Encuentran algunos de los elementos arquitectónicos más singulares. Pero será a finales del XIX, 1875, cuando los alemanes, ya estaba creado el Instituto Arqueológico Alemán, se deciden a trabajar en Olimpia. Y desde 1875, todos los años realizan campañas sistemáticas en Olimpia, las famosas Olympische Forschungen, es decir, las investigaciones sobre Olimpia. Buena parte de esos materiales se los llevan a Berlín, como consecuencia, lógicamente, de su exhibición en el Museo Prusiano, en el Museo de Pérgamo, lo que ahora podemos ver en la ciudad, en la capital de Alemania. Y esas excavaciones van a impulsar, sin duda,
toda esa serie de trabajos. Unos trabajos a la alemana, muy sistemáticos, y los alemanes, analizando las fuentes, llegan a la conclusión de dónde tenía que estar el templo y la estatua, dónde debía estar. Y entonces se encuentran que el lugar lo ocupaba una iglesia bizantina, una iglesia del siglo VIII, que es esta que vemos aquí. Empiezan a excavar esta iglesia, estamos hablando de los años 50, el profesor Emil Kunze es el encargado de dirigir estas excavaciones y se encuentran que debajo de la iglesia bizantina, que estaba hecha reutilizando en buena parte los materiales de los santuarios anteriores, se encuentran la cimentación de una obra. Y lo que es más interesante, se encuentran restos de moldes de fundición. Esto es lo más importante. Moldes de fundición que se corresponden con un taller donde se ha estado fundiendo metal. Y llegan a la conclusión, en el año 68, de que es el taller de Fidias. El taller donde Fidias había fundido las piezas de oro, las piezas metálicas, para la ejecución del Zeus de Olimpia. Por tanto, eran los documentos más importantes que demostraban la existencia de esta obra, de cómo allí Fidias había trabajado, solo que había sepultado el taller de Fidias, encima se había construido una iglesia bizantina, los restos habían desaparecido y se habían perdido. Esta es una maqueta de cómo sería el taller de Fidias, que lo conocemos por las descripciones que tenemos con respecto al taller. Sabemos que tendría que ser un gran edificio de planta rectangular que hicieron dentro del propio recinto o muy próximo al recinto del templo. Posee 9 ventanas a cada lado, en los 2 lados más largos, y una gran puerta central de enormes dimensiones para poder sacar las piezas sin ningún problema, porque tenían que transportar las piezas de elevadas dimensiones. Teniendo en cuenta que tenía que tener una iluminación diurna muy buena, porque se debía trabajar siempre de día. En el interior existieron unos andamiajes de piedras que también se localizaron, que permitirían la colocación de 3 plataformas a distinto nivel que daban acceso a las diferentes partes de la estatua, teniendo en cuenta que tendría 13 metros de altura. Y la estatua se iría montando en el espacio central que permitían los andamios. La estatua no fue realizada, sin embargo, como un conjunto unitario, ya que los elementos que se encontraron demostraban que se habían ido ensamblando y montando paulatinamente cada uno de esos fragmentos y que estos fragmentos se habían ido ajustando al armazón de madera que era el cuerpo interior de la estatua. También en la instalación, en ese taller, se encontraron 2 hornos de fundición y una gran caldera de bronce que estaba colocada y se usaba posiblemente como recipiente de agua para extraer de un pozo excavado dentro del propio taller. Lo más interesante es que en ese recinto, en las excavaciones, se encontró un recipiente, que es este que vemos aquí a la derecha, una vasija de Fidias, porque en la base, en la parte inferior, con un grafito, es decir, que se hace a posteriori, dice en griego, Feidio eimi, soy de Fidias, pertenezco a Fidias. Es un vaso de cerámica negra, como vemos ahí, sin ninguna decoración, un vaso más bien utilitario, pero lo más interesante es que aparece la firma o el nombre de Fidias, es decir, que era una pieza, un objeto que estaba en el taller de Fidias y se localizaba allí. Además de estos elementos que eran concluyentes para determinar que allí se encontraba el taller de Fidias y que allí se ejecutó el famosísimo Zeus de Olimpia, se encontraron multitud de fragmentos de desecho, fragmentos de huesos para extraer el marfil, fragmentos de bronce,
fragmentos de elementos sobredorados, herramientas de trabajo como estos cinceles y punzones que estamos viendo aquí. Lo más interesante era que Fidias, cuando hizo la Atenea del Partenón, ya había ensayado las técnicas de trabajo de las piezas de marfil y oro. Por tanto, sabía perfectamente cuando se enfrenta al Zeus de Olimpia con una dimensión mucho mayor, cómo tenía que trabajar para ensamblar todas esas piezas y conseguir una obra de esa envergadura. Estos son algunos de los croquis que las distintas restituciones de cómo se hacían estas piezas, cómo se colocaban. Esto, por ejemplo, que vemos aquí arriba es el ojo. Piensen la dimensión de una estatua de 13 metros, el tamaño del ojo. Se hacían con cristal de roca, con piedras preciosas. Los cabellos, lógicamente, se ensamblaban, se hacían individualmente y se iban ensamblando debajo de la cinta, de la corona. Se ensamblaban las extremidades, es decir, toda una técnica enormemente depurada para conseguir, por una parte, mayor agilidad en el trabajo y, por otra parte, también ahorrar metal y ahorrar material. Es muy interesante porque los investigadores alemanes, cuando analizan todas estas piezas, yo he tenido la fortuna en Berlín de ver algunas de ellas, algunas las tienen las tuvieron en el Instituto Arqueológico Alemán y son interesantísimas porque son moldes. Y ellos llegan a la conclusión que son moldes de arenisca, no son de terracota. La terracota se usa más para fundir el bronce. Para fundir el oro se utiliza la arenisca, que se puede tallar y es más maleable. Son moldes de arenisca y según el tamaño del molde pudieron deducir si eran las piezas de la estatua del propio Zeus o eran de la victoria que lleva sobre la mano, porque piensen que la victoria que lleva Zeus en la mano derecha medía 2 metros. O sea que estamos hablando de una pieza de considerables dimensiones. Por tanto, esta era la imagen que se encontraban al penetrar en el interior del templo, lo que nos había descrito Pausanias, lo que nos había descrito Estrabón, lo que nos habían ido narrando todas esas fuentes, esa imagen tan impactante, cómo estaban ejecutados, cómo todos los elementos eran enormemente simbólicos y cómo el templo se alzó como una de las maravillas del mundo porque contenía la estatua más impactante, la estatua más importante realizada en todos los tiempos. Y se tardó muchos siglos en desarrollar obras de esta categoría que de alguna manera eclipsaran la estatua del Zeus de Olimpia. Y esto se mantuvo a lo largo de los siglos. Las monedas romanas lo reiteraron. Esta moneda de Adriano, aquí tenemos la representación de Zeus olímpico sentado en el trono con la victoria, con el cetro, el trono, Zeus con la cabeza barbada, la corona de olivo, es decir, con todos los símbolos alusivos a la divinidad y a los poderes de la divinidad. A lo largo de los siglos, la estatua de Zeus se convirtió sin duda en un paradigma. Una vez que desaparece, los artistas romanos, afortunadamente, hicieron imitaciones. Esta es una estatua de Zeus olímpico, una copia romana, que se conserva en el Hermitage de San Petersburgo. Las piezas no son de oro, son de bronce, pero también es una pieza impresionante. Combina el bronce con el mármol, como vemos aquí. Es una pieza espectacular. Puede tener, creo está allí en el Hermitage, subiendo uno de los grandes espacios, puede tener tranquilamente hasta el extremo del cetro, pues a lo mejor 5 metros, o quizá algo más, pero es impresionante el tamaño de la pieza. Se convirtió, como he dicho, la estatua de Zeus de Olimpia en un paradigma y se repitió, ya se quedó en el imaginario colectivo de cualquier artista. La imagen de Zeus era la imagen del Zeus olímpico, del Zeus del santuario de Olimpia. Bien colocándolo de pie, como vemos también aquí en esta copia romana,
con el haz de rayos, es decir, yo domino el mundo, estoy dominando el mundo, domino el universo, o bien representado de esta manera. Nosotros aquí, muy cerquita, en el templo de Diana, las estatuas a las que se le rendía culto en el interior del templo van a imitar, a lo largo de toda la época romana, la estatua de Zeus, es decir, van a sentar a los emperadores, los van a colocar con el cetro, la victoria, el trono, es decir, la iconografía del Zeus de Olimpia, la imagen del Zeus de Olimpia, va a perpetuarse a lo largo de los siglos. Y cualquier divinidad, cualquier gran conjunto al que se le quiera dar un carácter muy digno, va a repetir o va a copiar, de alguna manera, este modelo del Zeus de Olimpia. Zeus de Olimpia, que llegó a Roma, la cabeza de Zeus, Amon, oriental, que está aquí representada en el Foro de Augusto en Roma y que lo tenemos también representado aquí en Mérida en los clípeos del pórtico del Foro, de la segunda plaza junto al templo de Diana, que están los materiales decorativos, están en el Museo Nacional de Arte Romano, uno de los cuales, sin duda, se convirtió en el emblema por ese sentido de mito, y en el teatro clásico lo que se utilizan son los mitos clásicos, pues se utilizó como símbolo, como podríamos decir, imagen de la identidad del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, utilizando la cabeza de Zeus, la cabeza de Júpiter en este caso, Júpiter Amon, pero el dios Júpiter es el paredro latino de Zeus. Por tanto, a lo largo de los siglos, esta imagen, esta maravilla del universo, se mantuvo, no se conservó, por las razones que hemos comentado. Hubiera sido prácticamente un milagro que una pieza de estas características se hubiera conservado, entre otras cuestiones, porque claro, ya los propios materiales de oro y de marfil eran lo suficientemente atractivos como para que fueran objeto de expolio sistemático en cualquier yacimiento. Por tanto, las fuentes no hicieron sino contarnos lo que vieron, narrarnos lo que vieron, y la arqueología en el siglo XX, en 1968, se acercó hasta Olimpia gracias al trabajo de los colegas del Instituto Arqueológico Alemán, el profesor Emil Kunze y todo su equipo, porque luego han seguido otros colegas y siguen todavía trabajando allí en Olimpia. Consiguieron recuperar este taller que demostraba que allí estuvo Fidias, que Fidias trabajó en Olimpia en la construcción de esta imagen única en el universo y que fue una de esas maravillas del mundo, y que gracias a ese trabajo sistemático de la arqueología se ha podido volver la mirada hacia ese mito, descubriendo naturalmente la realidad de una imagen que conocemos, como he dicho, a través de esas recreaciones, a través de esos elementos narrativos de las fuentes, pero que sin duda todos esos documentos arqueológicos fueron esenciales para testificar y corroborar que el Zeus de Olimpia se hizo allí in situ. Fidias lo construyó, lo creó, y a lo largo de los siglos se ha convertido en una pieza inigualable. Y todavía nosotros hoy, para decir algo, para nombrar algo singular, pues nos seguimos refiriendo a la figura del Zeus de Olimpia. Muchas gracias.